Entonces, si estoy trabajando en la obra, estamos cambiando un techo. Yo estoy con mi crew, tengo 8 muchachos subidos en el techo. De los 8 muchachos, 7 no tienen papeles. Y llega el ICE. Lo mejor es simplemente estar calmado y ya saber que vamos a ir en el proceso. Estamos conectándonos a Facebook. Ok, we're live in Facebook right now. Okay, I'm just gonna share it. I'm gonna copy the link. I'm gonna share. Simplemente le puedes dar compartir en González Ligo. Yeah, that's what I'm going to do. Okay, so está en González Ligo. So ya están los dos. Ok, perfecto. Así fue que se paralizó en... No se está transmitiendo. Los míos todos me están respondiendo, pero ninguno está entrando. Nada. Okay. ¿Alguien? Bueno, Si no aparece nadie, nos vamos para Mission on the Bay. nada. Claro que va a aparecer. Va a aparecer. No, a propósito es para que las personas tengan la oportunidad de escuchar quién esté pasando, entre, quién salga. Y nada, estamos listos para esto. No, listo. Hay estados en los cuales están haciendo más redadas que en otros. Sí, aparentemente los estados que son, bueno, los red state, los estados mayormente republicanos, pero también las ciudades que el gobierno, que están en contra de la política migratoria del gobierno. Esas ciudades se ha habido más redadas. Por ejemplo, en Chicago, Ujú. hemos visto en las noticias que han hecho muchas redadas. En Massachusetts, en New York, pero lo que he dado cuenta que las cosas pasan como una ola. Eh, Se calman un tiempo, después vuelven y se calman y vuelven. Ok. Entonces, es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el área de Massachusetts, hubo un tiempo que era toda la semana que hacían redadas. Ya no he visto tanto aquí, pero después vuelven en otra temporada. Más o menos lo mismo que he escuchado de mis clientes. Me estaban hablando por los lados de Nueva York. Estaban teniendo muchas redadas más o menos hace un mes. Y en este momento están como un poquito más bajitas. Entonces es algo que están haciendo. Yo creo que lo tienen que hacer según el programa de ellos. Y estaba escuchando las noticias esta mañana que eh, la meta que ellos tienen es 3.000 personas al día. Quieren estar capturando 3.000 personas al día y eso obviamente es muchas personas. No he visto que hayan hecho redadas, hayan continuado haciendo redadas en compañías como lo vimos en el principio. Han seguido haciendo más que todo deteniendo gente en la calle. No sé cuál es la experiencia tuya. Bueno, en otra parte de Estados Unidos se ha estado pasando en compañía, se ha estado haciendo redadas en compañías, pero aquí en el área de Massachusetts no he escuchado tanto en las noticias sobre lo que ha estado pasando. Eh, Sí estaban, como dices, estaban deteniendo personas en la calle y personas que estaban yendo a su trabajo. Bueno, en la corte siempre han detenido personas fuera de la corte, personas que están bajo algún proceso criminal mayormente. Ok. Si yo tengo una compañía y yo sé que algunos de mis muchachos no tienen documentos, ¿cómo me debería estar preparando yo? Bueno, eso es importante porque siempre tiene que estar preparado, tener toda la documentación. Lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, los, los expedientes de personas que tienen documentos legales, los I-9, los formularios I-9, mantenerlos separados
quizá documentos de personas que son irregulares, o que no tienen papeles. Eh, Así, si hay una auditoría, hay cierta protección para algunos expedientes que son personas que están legales, eh, para los que no están legales. Protección de la auditoría. Pero lo primero es hablar con tus empleados y tener un plan de contingencia. ¿Qué va a pasar eh, si algo ocurre en el trabajo? Ok, como todo evento, siempre hay que estar preparado para todo. Eh, Así como te prepara qué pasa si hay un fuego o qué pasa si una persona sufre un accidente en el área laboral, así mismo te prepara por si llega ICE a tu trabajo o otros agentes de inmigración. Entonces es muy importante estar siempre, que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Todo desde designar a una persona en particular, que sea la persona que se encargue de hablar con ellos y de manejar todo el aspecto ah, legal, de revisar si tienen órdenes judiciales y si esas órdenes judiciales están debidamente ejecutadas por un juez autorizado. Esos documentos a los que te referías ahorita, la I-99, la I-9, eh, son documentos que ellos deben tener listos en el lugar de trabajo en caso de que una redada pase, porque supongamos, yo estoy visualizando lo que sucede, estamos todos trabajando reemplazando un techo y llegan ellos. Ok, ok, si hay una persona preparada, esta persona va a salir a hablar con ellos primero, a, qué sé yo, tratar de guiar los pasos, sabiendo que tenemos personas que tienen documentos y personas que no tienen documentos. De los que tenemos documentos, debemos tener esos documentos en el sitio de trabajo para poderlos presentar, o cómo funcionaría esa parte. Bueno, ¿qué es el formulario I-9? El formulario I-9 es un formulario que cuando una persona aplica para un empleo y le ofrecen el empleo, entonces durante el tiempo de abordaje, el empleador colecta información para estar seguro de que está autorizado para trabajar en el país. En ese tiempo te pueden pedir, puedes llevar tu pasaporte americano, puedes llevar tu licencia de conducir y que sea un Real ID, permiso de trabajo, que tenga un permiso de trabajo, tu residencia, documentos que pruebe que puede trabajar aquí, en este país. Por lo general, el empleador le saca copia a estos documentos y chequea qué tipo de documento la persona está presentando. Los documentos vienen siendo parte permanente del archivo de ese empleado. Eso no está en el lugar de trabajo. Usualmente está en la oficina administrativa. Lo que sí llega a una persona es, eh, si llega una persona a ICE, es eh, tener documentación consigo que pruebe tu estatus. Ok. Entonces, usualmente a todo el mundo se le recomienda que tenga prueba de su estatus migratorio. El gobierno de Estados Unidos le recuerda a las personas de que así sea usted residente permanente, tiene que tener consigo su residencia con usted, como prueba de que usted es residente permanente en Estados Unidos. Eh, Obviamente, si tiene otro tipo de estado migratorio, puede cargarlo consigo
como prueba de que está legalmente en el país. Las únicas personas que no están requeridos a tener documentos de prueba son los ciudadanos. Aunque hemos visto que personas que son ciudadanas han sido detenidas por ICE hasta futura investigación. En un caso como eso, supongamos alguien que es ciudadano y obviamente es un inmigrante, pero ya es ciudadano y esa persona es detenida porque en ese momento no tenía documentos con, consigo mismo. ¿Cómo funciona esa parte? La persona simplemente es detenida, va al centro de migración y allá le van a dar la oportunidad de presentar los documentos o cómo funciona. Bueno, las personas siempre tienen los mismos derechos constitucionales. Tienen derecho de llamar a su abogado, llamar a una persona. Eh, Obviamente, nunca es recomendable resistir a ningún arresto. Al final del día, si eres ciudadano, todo se va a resolver. Eh, Cumple con la autoridad y cuando llegue al lugar, ellos van a hacer su investigación previa. Si tienes personas que pueden proveerle copia de tus documentos a ellos, eh, te van a permitir hacer una llamada para que haga eso. Y, ok, entonces supongamos que yo no tengo absolutamente ningún documento, no tengo residencia legal y me detienen. ¿Habría alguna posibilidad de que yo pudiera defenderme en ese sentido? Bueno, siempre tiene derecho a un abogado, tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derechos constitucionales a hacer una llamada y a defender tu caso. No es recomendable de que usted firme ningún documento, especialmente si no entiende el documento que está firmando, porque puede estar firmando tu deportación eh, inmediata a través de ese documento. Nunca firme cosas que usted no entiende, sin importar lo que el oficial le diga a usted de qué son sus documentos. En, en las ciudades catalogadas como santuario, ¿qué tipo de protección tengo? ¿Tengo algún tipo de protección adicional o estaría en la misma situación que en cualquier otra ciudad? Bueno, la diferencia entre una ciudad santuario y una ciudad que no es santuario es de que la policía local no va a cooperar con el gobierno federal en ellos hacer sus funciones de inmigración. En otros estados que no son catalogados como santuarios, la policía local puede detener a un individuo hasta que llegue la autoridad federal para arrestar y llevarse a esa persona. Eh, la ciudad de santuario, el hecho es de que el oficial no va a ayudar al gobierno federal. Pero esa es la única protección, no la policía local o la policía estatal en un lugar santuario no va a interferir para que usted no lo detengan. La policía no va a evitar de que si a usted lo estén deteniendo no se lo lleven. Eso prácticamente no es posible bajo ninguna ley, porque no puede interferir en la aplicación de la ley. Ok. Si yo no tengo ningunos documentos y estoy trabajando, ¿es conveniente para mí tener el pasaporte de mi país como algún tipo de identificación o sería más recomendable tener una copia? Bueno, yo siempre le digo a las personas, nunca carguen documentos falsos, pero si son documentos legítimos sobre su identidad, eso no hay ningún problema. Un pasaporte es un documento oficial que es reconocido mundialmente, el pasaporte de su país.
Entonces, no hay ningún problema en usted estar con su pasaporte oficial de su país. Ahora, si tienes documentos falsos o tienes documentos que usted se está haciendo pasar por un ciudadano americano, entonces eso le puede traer graves consecuencias. Ok. So, ¿y cómo está el público? Eh, Estoy recibiendo mensajes, alguien me está diciendo que no puede entrar, no sé por qué, porque él no puede entrar, es lo mismo que siempre hemos discutido, que el problema no es la plataforma, sino que, por ejemplo, muchas personas usan iPhones y los iPhones son muy dados a bloquear todo. Entonces, ok, no sé, esta persona simplemente le va a compartir el link de Facebook porque estamos directamente en Facebook. A ver si puede entrar ahí desde su cuenta de Facebook. Me imagino que tiene preguntas. sí, pues sí, para seguir hablando, hay muchas cosas que están cambiando y están cambiando rápidamente. Hay muchas personas que están preocupadas de si van a ser detenidos en la corte el día de su audiencia, si van a ser detenidos en inmigración el día de su entrevista. Entonces, la respuesta es que uno nunca sabe, porque ahora mismo el gobierno no está siendo consistente en la manera que está ejecutando las leyes. Y también cada persona tiene un historial diferente. Obviamente, personas que tienen un historial de algún crimen o algún roce con la ley, esas personas son más susceptibles a tener, a ser detenido o entrevistado debido a su pasado. Pero ahora mismo muchas personas en diferentes partes del país están detenidos. Por ejemplo, lo que está pasando en Nueva Inglaterra es diferente a lo que puede estar pasando en Texas o California. No hay algo consistente que uno pueda decir, ok, esto es lo que está pasando aquí y esto es lo que está pasando en el país completo. Ok. De manera general, ellos pueden simplemente estar conduciendo alrededor de la ciudad, ver un sitio en el cual están trabajando y parar y pedirle documentos a las personas que ven, por ejemplo, como hemos visto en sitios de construcción, suben a un techo o tienen que tener una orden para ese sitio específico o simplemente detienen personas de manera irrelevante en la calle. Bueno, diferentes diferentes cosas que pueden pasar o que están pasando. Ellos no necesitan, para un lugar público, no necesitan eh, orden judicial. Ok, Ahora, hay situaciones en las cuales ellos andan buscando a una persona en particular. Y usualmente estamos viendo que hay detenciones eh, de consecuencias. Por ejemplo, vienen a buscar a la persona X y la persona y no tiene documento y se llevan a esa persona. O se llevan a todas las otras personas que están ahí que no tienen documentos también. Entonces, muchas veces no es que anden buscando a una persona en particular. Muchas de estas redadas son targeted, son apuntadas a cualquier, a un lugar específico y a una situación específica. Eso también está pasando. ok. Entonces, el mayor riesgo que todo el mundo tiene es que ellos llegan buscando a una persona en particular y como el resto de las personas están ahí, les van a pedir documentos. Eso es como el riesgo más importante. Esa es una de las cosas que pasa. Bueno, en un pueblo cerca de aquí eh, había un grupo de personas que estaba haciendo jardinería y ICE se presentó en la calle y detuvo a todas las personas que no tenían documentos
que estaban trabajando para esa compañía. Entonces, eh, las, las entrevistas de inmigración en alguna parte del país se ha visto que hay personas que han sido detenidos, pero también hay personas que tuvieron tiene alguna orden de arresto por algo que hicieron, ya sea 20 30 años atrás, y nunca resolvieron eso. Ok. Entonces, o se le olvidó o simplemente pensó que no iba a aparecer en su récord de migración. Y son ejemplos de personas que han podido ser arrestadas. Personas que llenan documentos y aplicaciones por sí mismos y muchas veces no entienden lo, lo que su historial migratorio puede llevar. eh, en una cita de migración te pueden detener si en un pasado ha sido acusado de fraude o si ha cometido un delito criminal. Así ese caso, dependiendo que sea el delito, así si ese caso te dieron probatoria. Entonces, por eso se le recomienda a las personas que antes de declararse culpable en alguna corte por algo que haya hecho, siempre consulte con un abogado de inmigración para asegurar de que el cargo no lo va a hacer inadmisible o que lo puedan deportar de Estados Unidos. Tenemos una pregunta acá de una de las personas que están viendo la videoconferencia. La pregunta es ¿por qué se llevan a personas que tienen permiso de trabajo? ¿Por qué se llevan a personas que tienen permiso de trabajo? Bueno, hay veces que las personas están bajo la deportación rápida, pero el gobierno hace meses aclaró de que el hecho de que usted tenga un permiso de trabajo y que esté bajo un proceso y ese proceso no se ha adjudicado, ellos tienen el poder de comenzar una deportación con esa persona, ¿ok? O si esa persona está bajo los parámetros de ser deportado rápidamente, ellos pueden hacerlo. Algo que yo vi es que hace un tiempo a clientes le dieron una orden de deportación rápida, pero a la misma vez también le dieron un parol, le dieron un permiso para entrar, lo cual es un poco contradictorio. Pero si tiene una orden de deportación que te dieron cuando entraste al país, ok, puede el gobierno iniciar un proceso para removerte del país. Así usted tenga un permiso de trabajo. ¿Esa persona tendría algún recurso? ¿Tendría alguna posibilidad de defenderse? Bueno, como sabes, emigración es bien particular. Con los casos son especiales a la persona. So, basado en la simple pregunta que me hacen, no podría contestarte. Eh, Busque asesoría legal a la persona que esté en esa situación para ver cuáles son las opciones. En muchos casos pueden haber opciones, en otros casos quizás no haya opción, pero todo es basado en el tipo de proceso que tengan, porque hay muchos procesos que te permiten conseguir un permiso de trabajo y esos procesos son diferentes. Asilo, ajuste de estatus, visas humanitarias como la visa de VAWA, la visa T, la visa U. Esos tipos de visas te permiten un permiso de trabajo. Pero en esa pregunta que haces, necesitaría más información. Y por eso es recomendable consultar a un abogado. Hay un tema que está apareciendo por acá que están hablando de auditorías. ¿Es eso diferente de una redada de inmigración? Me están preguntando de auditorías de inmigración. Sí,
Una auditoría necesariamente no quiere decir que van a llevarse a todo el mundo. Una auditoría puede ir, un oficial puede ir a la oficina administrativa de recursos humanos y decir, nosotros queremos ver todos los empleados de la nómina y ver la I9 de esos empleados. Y pueden hacerlo yendo personalmente donde está la oficina y pedir esos documentos. Aunque a veces podrían enviar una carta para que la persona presente esos documentos eh, por el correo o lo presente en algún lugar. Entonces ese sería como algo que le llegaría al dueño de la compañía que debe presentar los documentos de sus empleados. Exacto, es algo que le llega al dueño de la compañía. No necesariamente tiene que ser una redada. Ok. Una redada es mayor cuando llegan y se llevan a todo el mundo. Pero entonces, lo que uno ve, ¿no está pasando muy frecuentemente el tema de las auditorías o está pasando de igual manera? Bueno, está pasando, pero la auditoría no es algo público ni es algo que la noticia Y las noticias se, van a ver, sí, sí, que es la lo noticia simplemente un que documento, como cuando te llega el documento del IRS. exactamente. Eso es lo mismo, no es algo público. Pero, un ejemplo, si viene el IRS y se te tira en el negocio, ya eso va a captar el público y todo el mundo va a ver, porque va a ver la policía del IRS y todo eso. Ok, Pero usualmente las auditorías son un poco más discretas. ok. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿En qué riesgo está el dueño de la compañía si le hacen una redada? A ver, la situación es que la mayoría de personas con las que trabajamos, el dueño de la compañía tiene documentos, pero obviamente los muchachos no tienen. Si hay una redada de migración, hay muchachos que no tienen documentos. ¿Cuál es el riesgo para el dueño de la compañía a pesar de que tiene documentos? Bueno, el riesgo para el dueño es civil. Son penalidades eh, civiles, Ok. eh, como multas, ok, es en contra de la ley contratar a una persona sin documentos en Estados Unidos. Eh, de que eso pasa, de que todo el mundo lo hace, eso es otra cosa. Pero la ley dice que tú no puedes contratar a una persona que no tenga autorización para trabajar solamente por la duración de la autorización que tenga esa persona. Eh, de otras maneras te puede exponer a multas. ¿Y Eh, cuál sería el tipo de multa que el dueño de la compañía tendría que estar enfrentando? bueno, las multas son por caso. Ok. Por ejemplo, una vez yo tenía un cliente en New Hampshire y en una área de trabajo primero vino el departamento de labor del trabajo, porque esa es otra cosa. El departamento de labor del trabajo puede también hacer una investigación y verificar los documentos de las personas que están autorizadas para trabajar. En ese caso, habían como 30 personas sin documentación y cada multa era de $10,000 cada una. So, porque era por incidente. Ok. El caso ascendió buscaban como algunos $300,000. Puede ser una multa sustanciales. Eh, ¿Y esa discreción del juez de inmigración el que va a colocar la multa? no, no es el juez de migración, es ICE. el Departamento de Homeland Security. Ok, tenemos otra pregunta acá. Alguien está preguntando si ellos pueden arrestar a una persona que en este momento tiene un caso abierto. Ok, ¿qué tipo de caso? Porque un caso de migración, un caso civil, Ok, eh, si podría clarificar eh, para darle una respuesta mejor. Por lo esperemos a gen- ver si, no quiero decir el nombre porque me imagino que muchas personas lo quieren
tener privado. Antes, obviamente, sé que es No, no, uno de no mis es. clientes, no voy a decir el nombre, pero si me estás escuchando, por favor, di qué tipo de caso. Bueno, te voy a responder. Si se refiere a un caso de inmigración, digamos, por ejemplo, que tiene corte de inmigración todavía, lo más probable es que no te detenga si tiene corte de inmigración. Ahora, si hiciste algo en contra de la ley, por ejemplo, hay personas que han sido arrestadas por violencia doméstica. Entonces, ahí te puede detener y te pueden adelantar la cita de la corte, te la pueden adelantar y te pueden juzgar tu caso de inmigración mientras esté detenido. ¿Ok? Si te refieres a un caso criminal, sí te pueden detener. Si tiene un caso criminal abierto, sí te pueden detener. Con este gobierno ha sido más eh, extenso de los tipos de casos que pueden detener, pero cualquier caso criminal ellos pueden detenerte. Si te refieres a un caso civil, usualmente un caso civil no tiene problema, aunque hay que recordar de que una orden de restricción es un proceso civil, pero si viola la orden de restricción, se convierte en un proceso criminal. Entonces, eso es algo que la persona tiene que tener en cuenta. Ok. Tengo otra pregunta. Acá alguien me está diciendo que tienen un caso de inmigración que ha estado abierto por 10 años, que si los llegan a detener, ¿qué pueden hacer? Depende, me imagino que depende del tipo de proceso de inmigración que tienen. Sí, depende del tipo de proceso, pero los únicos casos que están durando tanto tiempo así son los casos de asilo. Eh, Porque los otros casos no duran tanto tiempo. Y eso fue porque en el otro periodo del presidente, eh, las prioridades eran los casos que entraban, eran los primeros casos en salir. Y causó que los casos que ya estaban pendientes por mucho tiempo, esos casos se quedaran. Entonces, cuando cambió de gobierno, las prioridades fueron otras y ahora que volvió Trump, las prioridades cambiaron de nuevo. Entonces, parte de lo que ha pasado y es probable que esos casos que tienen tanto tiempo sigan esperando más tiempo es que han despedido muchos jueces de inmigración. Entonces, hay muchos casos que están atrasados en la Corte de Inmigración. Pero, por lo general, si la persona tiene tanto tiempo aquí y está esperando su caso de asilo, al menos que no haya ocurrido algo que incumpla la ley, eh, las probabilidades sean pocas que lo detengan. Ahora, puede pasar, porque nadie te puede garantizar nada, pero las probabilidades son un poco bajas. Ok. Me están preguntando aquí también alguien que tiene subcontratistas, que si con la relación a las multas de las que estábamos hablando anteriormente, si detienen al subcontratista, ¿esas multas las aplicarían al contratista principal o solamente al subcontratista? Esa multa, bueno, en cuanto a las líneas de comando, porque en construcción se usa mucho que está el contratista general. Entonces ese contratista contrata a otra persona para que haga un trabajo específico y así. Eh, me, no estoy 100% seguro, pero me imagino que le cae al subcontratista, a la Ok, persona que empleó directamente a esa persona. Porque cuando un contratista general contrata a un subcontratista, no es
la responsabilidad de esa persona asegurarse que todos los empleados tengan documentos. Es la responsabilidad de esa otra compañía asegurarse de que todos los empleados para esa compañía cumplan con la ley y tengan sus documentos. ¿Hay algún tipo de recursos, como recursos online o páginas que las personas puedan estar monitoreando de manera para saber información frecuente de lo que está pasando de manera diaria? ¿O simplemente seguir a Emanuel González, abogado de migración? Bueno, esa es una de las opciones. Puedes seguirnos. En realidad hay un lugar céntrico donde puede eh, buscar las informaciones. Por lo general, si está en inmigración, con inmigración y UCIS, si está en un proceso con UCIS, entonces puede entrar a la página de ellos y ellos actualizan la página frecuentemente. Si está en la página si está en corte de inmigración, esas cosas usualmente los abogados que están al día. Porque con la corte de inmigración lo que pasa es lo siguiente. Eh, Todos los viernes la Junta de Apelaciones de Inmigración emite sus fallos. Los fallos que se rigen la corte muchas veces. Entonces, los abogados son los que estamos al día porque nos mandan correo electrónico, la Asociación de Abogados, y también el Departamento de Homeland Security manda los correos y uno se mantiene al día por eso. Ok. Acabo de compartir en la página de Facebook debajo del video el link al Facebook de González Legal para que sigan a Emanuel en caso de que, porque él va a estar compartiendo información de manera regular ahí, entonces les recomiendo que lo sigan ahí. Además, si tienen alguna pregunta de un caso específico, pues ya podrían programar una consulta con él en caso de que estén interesados. Una persona que está esperando por la residencia, pero de momento no ha recibido nada, ¿queda detenida hasta que el proceso le salga o qué sucedería? Bueno, la persona le han aprobado el proceso, No, me dice que está esperando la residencia. Me está imagino esperando la sí, entrevista. sí, que está, le aprobaron el proceso. Entonces me imagino está esperando la entrevista, esperando Bueno, la si te entrevista. aprobaron el proceso, tienes residencia. No te van a detener. Si lo que está esperando es la tarjeta, La tarjeta de Green Card. la de Green Card, eh, por lo general te mandan una carta diciendo que te aprobaron el proceso y con esa carta puede es prueba de que tiene estatus legal. Ok. Entonces, simplemente, si está antes de la carta, no tiene nada. Si ya tiene la carta, al menos ya tiene un poco de protección. Sí, sí, es prueba de estatus. Ok. Es prueba de un estatus. Si tiene la carta. ¿Cuál es el nombre de esa carta? Bueno, el 797, Ok, Notice of Action, ok, usualmente se la mandan al cliente y se la mandan a, a la persona. Se lo mandan al cliente y al abogado, si tienen abogado. ok. Perfecto. Bueno, listo. Y supongamos que, listo, llegó la redada, yo estoy trabajando, no tengo documentos. Ya sé que me van a llevar. ¿Qué derechos tengo? Bueno, tiene derecho a permanecer callado, no firme nada, no se resista al arresto. Y si puede hacer una llamada, llame a una persona que confía para que esa persona comience el proceso de buscar asesoría legal. Ahora mismo estamos viendo a las personas
rápido y lo está moviendo de estado a estado. Entonces es importante buscar asesoría rápida. La última persona con la pregunta me dice que aún no le ha llegado la carta, pero que en la última corte que tuvo, el juez le aprobó el proceso. Sí, eso dura tiempo, pero si el juez le aprobó el proceso, tiene la orden judicial del juez. So, eso es suficiente, porque la orden judicial dice si el beneficio migratorio se lo dieron o no. Y si se lo dieron, eso es prueba de que tiene un estatus. Es Ok. simplemente de esperar que aprueben las cosas técnicas de que la corte le diga a USCIS, a UCI, para que comience la tarjeta verde y se la envíen a la persona. Las personas están muy calladas y no están haciendo muchas preguntas. No, está bien. Bueno, de estos vendrán más. So, Sí. Y me prepárense. imagino que cuando contestamos una pregunta, esa pregunta se contesta para todas las personas. Muchas personas pueden estar pensando en la misma pregunta porque acabo de ver casos similares. Sí, bueno, pues podemos hablar de diferentes cosas generales o cosas que han estado pasando. Como hemos visto con el proceso de DACA, es algo que está todavía ahora mismo pendiente. El proceso de los Dreamers o los soñadores. Ahora mismo estamos esperando a un juez que tome una decisión porque eh, quieren separar la orden judicial. Entonces, es probable que a muchas personas que tengan DACA, que vivan fuera del estado de Texas, puedan aplicar para DACA y puedan tener ese beneficio, mientras que las personas que viven en el estado de Texas no podrán. Manténganse al tanto porque van a haber más noticias en un futuro sobre eso. Y muchas personas también están preguntando del TPS. Muchos de los procesos de TPS están sujetos a orden judicial y muchos de ellos fueron extendidos, pero después de esa extensión es probable que no haya más extensiones, al menos que el gobierno no haya ningún cambio o renove el TPS. Y como sabemos, el TPS es particular a un país. No todos se están venciendo a la misma vez. Hay algunos que ya no están vigentes y hay otros que se vencen el año que viene. Eh, Estaba hablando simplemente de los clientes que tenemos en Contratistas USA. Tenemos muchos clientes especialmente de Guatemala, de El Salvador y de México. Tenemos personas. También tenemos muchos clientes de Ecuador. ¿Esos países tienen algún tipo de TPS? De esos países que mencionaste, solamente Sí, El Salvador. El Salvador. Ok. Sí, y para información actualizada de lo que está pasando con ese TPS, les recomiendo que vea ya la página de UCIS, de USCIS, para más información. Ellos siempre viven actualizando la información. Lo recomendable de cualquier persona que tenga TPS es que vaya a ver un abogado para explorar las opciones que tiene. Ok. ¿Hay algún tema de inmigración, algún tema ahorita referente con inmigración que debemos tocar, que no hayamos tocado? Bueno, consejo general es, estén preparados, tengan un plan, como hablamos antes. Por ejemplo, si tienen niños menores de edad, asegúrense de que tienen a una persona que puede ir a buscar al niño si a usted lo detienen y que pueda hacerse cargo del niño temporalmente. Eh, Muchas personas eh,
no están preparados de quién llamar y qué hacer. Entonces, algo que pasó en este término de Trump fue la expansión de los lugares santuarios. Hablamos de las ciudades santuarios, pero están los lugares santuarios y son lugares que usualmente el gobierno no iba a buscar personas a esos lugares, como los hospitales, las iglesias, eh, lugares que eran de interés público para que las personas se reunieran. Y ya eso no existe en realidad. El gobierno puede entrar a una iglesia, puede entrar a un hospital y en realidad no está ese tipo de protección como estaba antes. Esos son de los cambios que han habido. Dentro de lo que está sucediendo en este momento, dentro de, bueno, es que no hay como muy, que las cosas se muevan mucho adelante porque, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento, que el gobierno está paralizado, dado que los demócratas están buscando protecciones y Trump está buscando cortarlas, y por eso fue que el gobierno en este momento está paralizado. Entonces, hasta que ellos no solucionen eso, no hay como mucha expectativa de que las cosas cambien, ¿cierto? Sí, bueno, en cuestiones migratorias, la corte está funcionando normal. El cierre del gobierno no ha parado las cortes de migración. Inmigración, USCIS, está funcionando también normal porque muchos de los fondos que recibe USCIS es basado en las aplicaciones de las personas que aplican para los beneficios. Cuanto a el cierre del gobierno, el cierre del gobierno afecta ciertas agencias más que otras, pero al Departamento de Homeland Security o de Seguridad Nacional, ese departamento no ha sido afectado eh, porque está ejerciendo funciones esenciales como ICE, Inmigración y la Corte y las Cortes Federales. Eso no han tenido ningún problema. Pero nada, vamos a ver qué pasa en lo próximo, antes de que se termine el año y a ver cómo termina pasando esto del cierre de gobierno. Par de preguntas. Entonces aquí alguien nos está diciendo que entonces en Massachusetts ya no hay lugares santuario. Lo único que hay es eh, estado santuario, que la única diferencia es que las autoridades locales, la policía, no va a ayudar al ICE, pero no quiere decir que las operaciones del ICE se van a detener. Pero entonces esos lugares santuarios que estabas mencionando ahorita también dejaron de operar. Bueno, lo que pasa es que es la percepción de que la persona tiene de lo que es un lugar santuario. La persona piensa que un lugar santuario es un lugar donde están ahí y nada le va a pasar. Y no, ICE sigue operando, haciendo redada en esos lugares. Y si tienes la mala suerte de encontrarte con ICE, ellos te pueden detener. Eh, ICE está yendo a la corte de Massachusetts y están deteniendo personas, no adentro, pero están deteniendo personas afuera cuando la persona sale del edificio, lo cual ellos pueden hacer. Entonces, el lugar santuario no es como un escudo que dice, no, estoy en la ciudad X y por eso nadie va a venir a llevarme. No, eso no es. Eso quiere decir es que, por ejemplo, está conduciendo, un policía te detiene. En una ciudad que supuestamente es santuario, el policía nota que tú no tienes documento, te puede dejar ir, ¿ok? En una ciudad que no es santuario, el policía puede detenerte
y llamar a ICE para que venga a buscarte. ¿Ok? Eso es la diferencia. Pero de otra diferencia no hay mucha. No. Es como una ilusión falsa que la persona tiene. A mi entender y a mi parecer. Entonces, si estoy trabajando en la obra, estamos cambiando un techo. Yo estoy con mi crew, tengo 8 muchachos subidos en el techo. De los 8 muchachos, 7 no tienen papeles. Y llega el ICE. Lo mejor es simplemente estar calmado y ya saber que vamos a ir en el proceso. Porque Quedarse en el techo. peor si saltamos del techo y empezamos a correr, ¿cierto? No, nunca es buena idea correr. No, nunca es buena idea correr. Y también si usted está caminando por la calle, por la acera, y ICE está allá, obviamente el usted devolverse o usted mandarse a correr va a levantar más Confirma. sospecha. Entonces, esas situaciones, tratar de ser desapercibido y si puede irse, pero no hacerlo tan obvio. Ahora, ¿qué hacer si está detenido, si te para un agente de ICE? Bueno, primero preguntarle si tiene un, un garante, una orden judicial para detenerte. Si tiene una orden judicial, entonces eh, te puede detener. Si no tiene una orden judicial, entonces le puede preguntar al oficial si está arrestado. Si el oficial dice que no, le puede preguntar al oficial si se puede retirar. Y si él dice que sí, te retira normalmente. Eh, Al final del día, los oficiales tienen la discreción de arrestarte o no, si no tiene documentos. Uno le dice a la persona que permanezca callado. O si tiene documentos y está bajo un proceso, quizá puede persuadir al oficial de que no te detenga y no te lleve. Ahora, nunca es buena idea dar un nombre falso o dar documento falso o cargar documento falso con usted. No sé si alguien más tiene más preguntas. Bueno, sí, el propósito es tratar de hacer esto periódicamente, eh, para que las personas se beneficien. Si hay personas que entraron tarde, podrían hacer en la próxima, estar atento a los correos electrónicos y a los mensajes de texto, y nosotros trataremos de hacer otro, quizás si da el tiempo antes de que se termine el año, eh, dependiendo, porque muchas veces las personas se ponen ocupadas ya cuando está terminando los 2 últimos meses del año. Entonces, ya simplemente para recordarles a la audiencia quién eres, dónde estás localizado y dónde los puedes ayudar. Bueno, mi nombre es Emanuel González, soy abogado de inmigración. Estamos localizados en el 70 de la Monroe Street, en Lynn, Massachusetts. Nuestra oficina, González Legal Office. También tenemos el sitio web de gonzalezlegaloffice.com, donde puede ver nuestra información de contacto. Nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 781-346-4874, o nos puede contactar a través de la página de internet. Es la forma más fácil de hablar con nosotros. Puedes ayudar a personas que están en otros estados. Tenemos personas de otros estados acá. Sí, sí, inclusive tengo clientes que están en otros estados como Pensilvania, Indiana, New York, New Jersey, Connecticut y en fin. Dependiendo del tipo de caso, podría tener algunas limitaciones. Si
si está en una corte de inmigración, ahora mismo hay algunos jueces que no permiten aparecer por cámara, pero dependiendo la situación de la persona, sí ayudamos personas en todo el país de Estados Unidos. Ok, perfecto. También nos pueden dejar saber aquí en Contratistas USA y les compartiremos la información de Manuel González. Ah, no sé si hay algún tema que debamos tratar o fue todo por hoy. Bueno, llegamos a la hora y prácticamente un buen inicio, una buena charla, hablando de diferentes temas de migración. Eh, Siempre estamos atentos a contestar cualquier pregunta que tenga. O si quiere una consulta personalizada, nos puede contactar a nuestra oficina. Podemos hacer consulta por Zoom, por WhatsApp y también en persona. ¿Podrías ayudar a alguien que está en Illinois? Sí, tenemos clientes en todos los Estados Unidos. Lo digo porque acá uno de nuestros clientes está en Illinois y simplemente estaba dando las gracias por la información. A la orden siempre. Esperamos que esto le haya servido de alguna ayuda y compartan la información con sus amigos y cualquier cosa estamos aquí para servirle. De nuevo, les recuerdo que pueden seguir a Emanuel obviamente en Facebook. En el Facebook de Contratistas USA, yo compartí el link a la página de González Legal para que, para que lo puedan seguir desde allá. Fidel, muchas gracias por participar. Fidel, Romualdo, Moisés, Rodrigo, gracias a todos. Eso Bueno, sería todo. muchas gracias, que pasen buenas. Bueno, pues feliz noche a todos, que estén muy bien. Hasta luego.